la Escuela de Misterios Divinos. Gracias por acompañarme hoy, Tiffany. Muchas gracias por invitarme. Es bueno tenerte aquí. Gracias. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, que es la paz en el Medio Oriente. Ok. Sí, creo que es uno de esos perpetuos problemas que tiene el mundo. Ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo. Parece haber sido un problema desde la Segunda Guerra Mundial y comenzó con el establecimiento del Estado de Israel. Sí, es un gran problema. Quiero decir, está en las noticias todo el tiempo, durante toda mi vida. Siempre recuerdo haber oído hablar del problema en el Oriente Medio. ¿Puedes darnos un pequeño resumen, una pequeña introducción sobre el establecimiento del Estado de Israel? ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió? Bueno, es muy conocido que en la Segunda Guerra Mundial ocurrió esta gran persecución del pueblo judío. Adolf Hitler decidió que iba a construir el Tercer Reich en Alemania y estaba acorralando al pueblo judío y encerrándolo en campos de internamiento y persiguiéndolo hasta el punto de crear el conocido evento del Holocausto, del que básicamente todo el mundo ha escuchado. Y esto creó la Segunda Guerra Mundial. Esto fue lo que provocó la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones se unieron y básicamente establecieron que debería existir un Estado para estas personas que habían sido tan oprimidas. Y los pusieron en el Estado que antes era Palestina. Y luego eso se convirtió en Israel. Entonces, básicamente, cuando lo miramos desde un punto de vista bíblico, retrocedamos y retrocedamos miles de años. Entonces, ¿cuál es el reclamo que hacen los judíos sobre la tierra de Israel? Esa tierra, ¿cuál es el reclamo? Es la tierra que Dios le dio a Abraham y le prometió que esta tierra pertenecía a Abraham y sus descendientes. Sí, básicamente, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios establece un pacto con Abraham y le dice a Abraham que lo bendecirá y hará de él una gran nación. Y les establecerá o les dará esta tierra. Y la tierra que le da a Abraham y a sus descendientes, ¿cuál es específicamente? Del Nilo al Éufrates. Y por cierto, los palestinos afirman que ese es el significado oculto detrás de la actual bandera de Israel, porque tiene estas dos franjas azules. Así que ellos dicen que las dos franjas azules son los dos ríos, ¿verdad? El Nilo y el Éufrates. Y todo lo que hay entre el Nilo y el Éufrates es Israel, con la estrella de David en el medio. Y los israelíes realmente no afirman que eso sea lo que significa, pero los palestinos afirman que eso es totalmente lo que significa y que tienen planes de expandir su estado y eventualmente que el Estado de Israel sería en realidad desde el río Nilo en Egipto hasta el Éufrates en Irak. Entonces, ¿qué pasa? Dios le da esta tierra a Abraham, pero Abraham está solo con su familia. No son muchas personas, por lo que serán necesarias muchas generaciones. Y entonces, ¿qué ocurre? Básicamente, avanzamos en el tiempo y ahora estamos en la época de Moisés. Los israelitas son numerosos, llegan a ser 600,000. Es una comunidad que prolifera en Egipto y luego Moisés los saca de Egipto hacia la tierra prometida. Pero los israelitas en el Corán y los israelitas en la Torá, en el Antiguo Testamento, se quejan todo el tiempo.
Realmente no creen en Moisés, no tienen nada de buena fe. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios retrasa su entrada a la tierra prometida, porque ellos ni siquiera quieren entrar allí y pelear, tienen miedo. Realmente no creen que Dios les vaya a dar la victoria. Entonces, después de que la generación anterior se extinga, le corresponde a Josué, hijo de Nun, y a los niños, que ahora son adultos con Josué, entrar a la tierra prometida. Y eso es exactamente lo que hacen. Y entran por la fuerza. Dios los acompaña y conquistan a todos los filisteos, a todos los palestinos que vivían en esa zona en ese momento. Y la promesa de Dios se cumple, ¿no es cierto? Sí. Y luego establecen un gran reino, como el mundo nunca antes había visto. Y el judaísmo, el cristianismo y el islam están todos de acuerdo en eso. Todos están de acuerdo en que Josué fue un profeta, todos están de acuerdo en que David fue un profeta, Salomón fue un profeta. A Salomón se le dio un reino como ningún otro, ¿verdad? Sí. E Israel está prosperando y Dios está con ellos. Pero luego, en ciertos momentos de su historia, empiezan a hacer cosas realmente malas. Empiezan a dejar de creer. Empiezan a adorar otros dioses. Empiezan a matar a sus profetas y mensajeros. Y eso los lleva, de hecho, a ganarse la ira o el enojo de Dios. Y básicamente Dios los echa al exilio. Apoya a las fuerzas invasoras, apoya a los tiranos para que entren y aniquilen a Israel. Entonces, Dios pasa de estar con Israel a estar en contra de Israel y apoya a su enemigo. Y ellos pierden su reino y se van al exilio. Son capturados. ¿Por quién? La primera vez. ¿Recuerdas quién los capturó? Los babilonios. Los babilonios. Los babilonios. Nabucodonosor. Los toma como cautivos y lo pierden durante mucho tiempo. ¿Y luego qué pasa? Luego, en algún momento, recuperan nuevamente la tierra de Israel. Se arrepienten. Pasan muchos años arrepintiéndose y pidiéndole a Dios que los perdone. Y escuchan a sus profetas y mensajeros. Y eventualmente Dios envió a un rey justo como Ciro o alguno de esos sujetos para ayudarlos a reconstruir el templo. Sí. Y entonces Israel prospera una vez más. Hasta que, ¿qué sucede? Hasta la venida de su Mesías, Jesús. Y ahí es, supongo, donde tiene lugar el comienzo del desacuerdo entre judíos, cristianos y musulmanes. Los judíos no reconocen que Jesús fuera el Mesías. Y entonces lo arrestan y lo crucifican en lo aparente, ¿no es cierto? Y unos años más tarde, el templo es destruido y ellos se van al exilio nuevamente. Sí. Pero esta vez es un exilio muy largo, Tiffany, que dura casi 2000 años. Sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, los cristianos y los musulmanes dicen que la razón por la que fueron exiliados es clara. Y la razón por la que fueron exiliados es porque fue un castigo de Dios para ellos. Dios estaba enojado porque mataron a su Mesías después de matar a Juan el Bautista, después de matar a Zacarías, después de matar a toda una multitud de profetas y mensajeros. Finalmente hacen eso que es la gota que derrama el vaso y matan a Jesús el Mesías. Sí. Y se van al exilio. Y esa parte del exilio es un hecho histórico. Es solo que los judíos, los cristianos y los musulmanes no están de acuerdo en el motivo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Luego empiezan a vivir en otros países. Hay una pequeña comunidad judía que eventualmente regresa y se reasienta en Palestina. Pero ahora tenemos a los judíos que están viviendo principalmente por todo el mundo. Es una nación dispersa. Viven en Europa, viven en Estados Unidos, viven en Asia y Rusia, están por todas partes. Sí, una nación completamente dispersa. Completamente dispersa. Y luego ocurre la Primera Guerra Mundial, ocurre la Segunda Guerra Mundial y llega Hitler.
Y Hitler realmente castiga duro a los judíos. Los acusa de estar detrás de una conspiración global. Es un antisemita extremo. Y comienza a masacrar judíos y a encarcelarlos. Y luego van a Palestina, primero como refugiados, Sí, y luego en algún momento, porque entonces, como dijiste, Estados Unidos y el mundo dijeron, oigan, tenemos que darles un Estado. Pero en realidad lo que pasó fue que al principio eran solo refugiados. Y Palestina les abrió los brazos y los acogió como refugiados en su Estado. Y luego, en algún momento, decidieron declarar su independencia. E inmediatamente, a los pocos minutos de su declaración de independencia, Estados Unidos los respalda y son reconocidos oficialmente. E Israel vuelve a existir por tercera vez. sí. Inmediatamente, los estados árabes se enfurecen, se enojan, lanzan la guerra contra Israel. E Israel comienza a tener esta época muy turbulenta en las décadas de 1960 y 1970, cuando hace la guerra contra Siria, contra Egipto, contra todos los árabes en realidad. Sí, Y luego prospera y se convierte en un estado nuclear, y todo se vuelve estable. Con el respaldo de Estados Unidos, Israel se mantiene firme. Pero hay una gran diferencia entre la primera vez que establecieron su reino, en la época de David, y la segunda vez después de que lo recuperaron, cuando lograron volver antes de su segundo exilio. En la primera y la segunda vez tenían allí el templo. sí, El templo donde estaba el arca de la alianza y donde moraba el Espíritu de Dios. Pero la tercera vez no lo consiguen. ¿Por qué no lo consiguen? está ubicado en el terreno más deseado. Los cristianos lo quieren, los judíos lo quieren y los musulmanes lo quieren. Y todos afirman que es suyo. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo lo quiere? Es el lugar de los lugares santos de todos. Para los judíos está claro el porqué, ¿verdad? Es el lugar donde se construyó su templo y ellos creen que este templo debe ser reconstruido nuevamente, exactamente en el mismo sitio. No se puede construir en ningún otro lugar. Y tienen muchas profecías y muchas creencias que se enlazan con la reconstrucción del templo, incluyendo ¿cuál? Las instrucciones. No, ellos creen que cuando se construya el templo, su Por Mesías supuesto. aparecerá. Sí. ¿Ok? ¿Por qué los cristianos quieren la tierra? Porque tiene que ver con la crucifixión de Jesús y los lugares santos en esa área donde todo eso sucedió. Este es el lugar. Sí, pero los cristianos en realidad no están luchando por la tierra. Son principalmente los musulmanes y los judíos. Y si miras en Estados Unidos, verás que hay muchos cristianos que en realidad son sionistas y apoyan la construcción del templo judío. Eso es cierto. Y creen que si se construye el templo judío, Que el Mesías, que Jesús retornará. Jesús retornará. Por eso es importante para ellos. Así que, en realidad, sí, les gusta la idea de que el templo sea reconstruido, pero están como del lado de los judíos. Si te fijas, los cristianos, el cristianismo es solo una secta del judaísmo. En realidad, la única diferencia entre el cristianismo y el judaísmo es que los cristianos creen que el Mesías ha venido, mientras que los judíos no, ¿verdad? Sí, es verdad. Y los cristianos son gentiles. Es una nación de gente no judía en su mayor parte. Es como una secta gentil del judaísmo. Exactamente. Judaísmo para los gentiles. Judaísmo para los gentiles. Ok, ¿por qué los musulmanes la quieren? Su sitio sagrado también está ahí. Sí. Básicamente, los musulmanes, en la época del profeta Mohammed sallallahu alaihi wa ali,
Él tuvo una experiencia, se llamó la ascensión nocturna, donde el profeta Mohammed sallallahu alaihi wa ali vio y narró a sus compañeros que en una noche fue transportado desde Meca hasta Jerusalén y viajó hacia los cielos y habló con Dios y muchas cosas sucedieron. Pero cuando estaba en Jerusalén, aterrizó en el sitio del templo, al Masjid al-Aqsa, y en el Masjid al-Aqsa rezó acompañado de todos los profetas y mensajeros. Y los eruditos tienen diferencias sobre si la asistencia de los profetas y los mensajeros fue en espíritu o si fue una asistencia física y un milagro, que Dios los haya traído de vuelta también físicamente, como al profeta Mohammed sallallahu alaihi wa ali, o cómo tuvo lugar eso exactamente. Pero ellos creen, los musulmanes, sunitas y chiitas, creen que el profeta Mohammed sallallahu alaihi wa ali dirigió en oración a los 124,000 profetas y mensajeros. Y originalmente en el Islam, ese sitio era la qibla original. Fue la primera qibla, la primera dirección de la oración. Entonces, los judíos oran en dirección al templo. Los musulmanes también, en los inicios del Islam, oraban en dirección al templo. Salvo que en la época del profeta Mohammed sallallahu alaihi wa ali, el templo ya había sido destruido, así que no había ningún templo en el lugar. ¿Ok? Sí, sí. Muy bien. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, el gran problema es que después de que falleciera el profeta Mohammed sallallahu alaihi wa ali, y aquí es donde la historia difiere un poco. Básicamente está escrito en la historia que o fue Omar ibn al-Khattab, el segundo de los califas musulmanes, o Muawiyah, o una combinación de ambos. Omar y Muawiyah, en sus épocas, básicamente construyeron una mezquita encima del sitio del templo. Ok. Y la llamaron al-Masjid al-Aqsa. Sí. Por la referencia al templo que hay en el Corán. Entonces, el término al-Masjid al-Aqsa en el Corán en realidad solo se refiere al templo. Pero ahora, al-Masjid al-Aqsa se refiere a esta mezquita que fue construida por Omar y o Muawiyah. Ok. ¿Ok? Sí. Y eso es por lo que están peleando. Ahora, ellos consideran que esta mezquita es una reliquia musulmana. Es una tierra santa para los musulmanes y no podemos desprendernos de ella, porque fue construida en el lugar donde oró el profeta. Sí. ¿Ok? Sí. Y por eso, debido a la importancia de Jerusalén, debido al sitio del templo, desde el establecimiento del Estado de Israel y hasta hoy, casi a diario se produce violencia entre un grupo de seres humanos y otro, entre musulmanes y judíos. Los judíos le disparan a los musulmanes bombardean a los judíos. Los judíos matan musulmanes, los musulmanes matan judíos. ¿Por qué? Por el hecho de que en el libro religioso de cada uno de ellos creen que Dios quiso que esa tierra fuera para ellos. Sí. Sí, es una promesa. Y este ha sido el enorme problema político que todos los presidentes de Estados Unidos y todos los líderes de las naciones han estado tratando de resolver. Y todos los políticos han estado tratando de resolver esto y no han podido llegar a la solución. No, no han podido. Han presentado propuestas, pero por lo general todas las propuestas fueron rechazadas y ahora se están produciendo expansiones violentas y asentamientos ilegales. Ha habido muchas guerras entre palestinos e israelíes
Y es algo horrible. Hay mujeres, hay niños, hay hombres inocentes que están muriendo. Sí. Básicamente, viven en estado de guerra todo el tiempo. Viven en una zona de guerra todo el tiempo. ¿Conoces algunas de las propuestas que se han presentado? No conozco muchos detalles sobre estas propuestas. Pues una de ellas fue la famosa solución de 2 estados, que es que los palestinos tengan un estado e Israel tenga un estado que estén o bien juntos, uno al lado del otro o uno dentro del otro, y Jerusalén sea como un territorio neutral. Y a los judíos no les gusta esto, ni a los palestinos. Bueno, a los palestinos como que les gusta, y en cierto modo han estado de acuerdo en que así sea, pero a los judíos no les gusta. Porque no pueden reconstruir su templo. Exactamente, es importante para ellos. Y existen 2 tipos de judíos que hay en Israel. Están los judíos en Israel que no son religiosos y son como judíos democráticos y libres, que simplemente creen en la democracia. Y luego están los judíos que sí son religiosos y que realmente creen en estas cosas. Pero ¿en qué se basa el reclamo que hacen los judíos de que esta es su tierra? En las Escrituras. Exactamente, está basado en las Escrituras. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema, Tiffany? Intentemos encontrar una solución hoy, tú y yo. Ok, Muy bien. estoy lista. ¿Estás lista? Sí. ¿Qué debemos hacer? Soy lo suficientemente sabia como para saber que no tengo la respuesta, pero también soy lo suficientemente sabia para pensar que tú la tendrías. Bueno, tengo una propuesta. Creo que solucionaría las cosas. Sería la solución definitiva para la paz en el Medio Oriente. Ok. Propongo que, dado que los judíos afirman que esta es su tierra, y dado que afirman que originalmente les fue dada por Dios, y que cada vez que fueron exiliados, Dios estaba enojado con ellos, y que cada vez que se les devolvió la tierra, Dios estaba contento con ellos, entonces ellos creen que deben quedarse allí porque Dios se las dio, y Dios los trajo de regreso a su tierra, y Dios está imponiendo que permanezcan en la tierra hoy, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Y los musulmanes creen que los judíos son incrédulos, infractores del pacto, asesinos de los profetas y los mensajeros. Creen que no tienen ningún derecho sobre la tierra. Creo que deberíamos volver a las Sagradas Escrituras y dejar que las Sagradas Escrituras sean el juez en este tipo de situaciones. Ok. Los musulmanes tienen el Corán, que valida la Torá. Creen en la Torá y creen también en los profetas y mensajeros hebreos. Y los judíos ciertamente creen en la Torá y creen en los profetas y mensajeros hebreos. En la Torá puedo pensar en otro incidente que tuvo lugar en la historia judía, en el que los Bani Israel se estaban extraviando. Ahora, estaba gobernando sobre ellos un rey malvado, que era judío pero era incrédulo. Había traicionado al Dios de los judíos y comenzó a instalar el culto a Baal. ¿Conoces esta historia? El rey Acab y Elías. Bien, entonces, ¿qué sucede entre ellos? Elías en las Escrituras básicamente un día va al rey Acab y a los israelitas y a los profetas del templo de Baal y les dice: muchachos, ¿por cuánto tiempo van a caminar de un lado a otro confundidos, sin poder decidir si es una cosa o la otra? ¿Verdad? Y les hace una propuesta increíble que lo soluciona todo. Elías alayhi salam dice: consigamos 2 vacas, ¿ok? Y ustedes traigan a los 450 profetas de Baal y déjenles escoger la que ellos quieran de estas 2 vacas, y nosotros tomaremos la otra. Y que ellos sacrifiquen la vaca y que pongan la vaca como ofrenda sobre leña, y nosotros haremos lo mismo. Y cualquier ofrenda que Dios acepte,
y que el fuego consuma, entonces Él está con ellos. Él es el Dios correcto. Adoraremos a ese Dios. Si el fuego consume la vaca que fue sacrificada y ofrecida por los profetas de Baal, entonces somos perdedores. No tenemos a Dios con nosotros y todos nos haremos seguidores de Baal. Ok, entonces es como una mubahala. Es una mubájala. Pero si nosotros ganamos, entonces ustedes tendrán que seguir a nuestro Dios. Creo que deberíamos hacer eso mismo hoy. Creo que esa es la única solución para la paz en Medio Oriente. Deberíamos hacer que ocurra una mubájala gigante, donde traigamos a todos los prominentes rabinos judíos. Le decimos a Israel, traigan a todos sus rabinos más prominentes, a los que ustedes quieran escoger. Todos sus hombres santos, tráiganlos. Hacemos que todas las estaciones internacionales de televisión lo graben. Traemos a la ONU ahí mismo. Traemos organizaciones internacionales. Transmitimos el evento en vivo por televisión. Y traemos también a los musulmanes. Y hacemos que los palestinos elijan también a sus mejores sheikhs, a sus mejores imames. Y dejamos que cada uno de ellos sacrifique una vaca y la ofrezca sobre leña, como ofrenda sobre un altar. Y cualquier ofrenda encendida que se acepte, entonces Dios está con ellos. Creo que es una idea increíble. Creo que es una solución asombrosa, porque vuelves exactamente a lo que ellos creen. Estás volviendo a la forma en que ellos entienden que Dios se comunica y en que Dios se ha comunicado antes según las Escrituras. Si el fuego consume la ofrenda de Israel delante de todo el mundo, entonces todos deberían convertirse inmediatamente al judaísmo. Y los musulmanes deberían ser los primeros en destruir al Masjid al-Aqsa y permitir la reconstrucción del templo. Pero si no es aceptada y la ofrenda de los musulmanes es aceptada, entonces los judíos tienen que revisarse a sí mismos. Y tienen que estar listos para aceptar inmediatamente que Dios, su Dios hebreo, ese mismo Dios que ellos dicen que los musulmanes están adorando también, y es por eso que los judíos se permiten a sí mismos rezar en mezquitas, no está con ellos. Y que Él los acaba de avergonzar muchísimo, que los acaba de abandonar en televisión internacional delante de todo el mundo. Todos los israelitas necesitan saber que no están en buenos términos con Dios. Él no aceptó su ofrenda. Claramente, Él no está con ellos y ya no tienen bases para su reclamo. Y ahora deberían convertirse al Islam y volverse musulmanes, porque ahora el Dios de su Torá claramente se ha puesto del lado y ha favorecido a Mohammed sallallahu alaihi wa ali y a sus seguidores. Wow. Nunca había escuchado una solución tan brillante. Y es exactamente... Esta historia me recuerda a todas las historias de líderes sabios en las Escrituras, incluso en las Escrituras en las que creen los judíos. Historias sobre la sabiduría de Salomón y cómo acabas de decir esta idea de la mubahala con rey Acab. Solo una persona de Dios podría encontrar una solución tan brillante que permita que Dios hable. Deberíamos dejar que Dios hable, porque todos hablan en nombre de Dios, pero nadie permite que Dios hable. La única otra posibilidad es que ninguna de sus ofrendas sea aceptada. Y si ese es el caso, tendrán una de dos opciones. Uno, necesitan ver con quién Dios ha establecido un pacto hoy. Sí. 2. Que ambos bandos admitan que son incrédulos, que ambos están en malos términos con Dios y que simplemente eliminen todos los aspectos religiosos de su país y su sociedad y vivan juntos como un solo pueblo y ahí se acaba la historia. Es genial. ¿Hay alguna otra solución que se te ocurra? Realmente no, porque no hay ninguna solución, salvo, como dijimos, que Dios dé la respuesta.
Y si ellos realmente creen que Dios está con ellos, como afirman, No tendrán miedo. no tendrán miedo. Pero esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Realmente ellos creen ¿Que Dios está con ellos? Sí, si ellos creen que Dios está con ellos, entonces no deberían tener ningún problema en salir y hacer esto delante del mundo entero. Deberían estar contentos de hacerlo. Sí, exactamente. Finalmente, Dios va a hablar a favor de ellos. Sí, ¿pero lo harán? Esa es la pregunta. Bueno, están construyendo el templo para Dios. Es cierto. Así que Dios tiene ahora la mejor oportunidad de decir, sí, gente, quiero que se construya ese templo, ¿verdad? Sí, si quiere el templo, entonces puede decirlo. Pero si no aceptan hacer esto, ¿qué significa entonces? Que tienen miedo. Significa que no creen o que saben que Dios no está con ellos. Y ahí es donde estaría la verdadera vergüenza. Y en ese caso, el pueblo judío debería cuestionar a sus líderes y probablemente deberían sacarlos del poder o destituirlos, porque están siendo dirigidos por judíos que dicen ser judíos, pero en realidad no creen en el judaísmo. Sí. Wow. No tengo palabras para expresar lo genial que creo que es este plan y lo necesario y refrescante que es escuchar tanta honestidad. Escuchar a alguien pidiendo que las personas sean honestas consigo mismas. Porque creo que el mundo está tan lleno de gente que simplemente habla y propone planes y trata de encontrar soluciones, pero en realidad no están tratando de encontrar soluciones. Lo que realmente falta en el mundo es honestidad y que la gente sea honesta consigo misma, ya sea que realmente crea o... Bueno, todas estas soluciones son inventadas por la gente, así que lo que estamos viendo es el continuo fracaso de la supremacía de la gente, el continuo fracaso de las soluciones de la gente. Y creo que la única manera de solucionarlo es dejar que Dios dé una solución y dejar que Dios hable. Es así. Si Él no habla, esa es otra historia. Muchas gracias por acompañarme, Tiffany. Muchas gracias por invitarme. Es un gran honor. Dios te bendiga.